Cuentas y Modificación Presupuestal 2024. Lo hizo solo con los votos del Frente Amplio. No votaron los ediles del Partido Nacional por entender que la comuna no ha hecho las inversiones necesarias y sostienen que faltan obras en limpieza, saneamiento y mayor movilidad. Por supuesto, esa no es la posición del Frente Amplio. Para discutir sobre este tema, sobre cómo se gastan los dineros de la Intendencia y sobre cómo es el presupuesto de las cuentas municipales, recibimos a Claudio Vicillac, edil coordinador de la bancada del Frente Amplio, bienvenido. Buen día. Y Javier Barrios Bobe, edil del Partido Nacional, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Bienvenidos a los dos, buenos días. Gracias. ¿Cómo toman, empecemos planteándonos cómo se para cada partido respecto al presupuesto municipal? ¿Cómo entienden que está estructurado y por qué el voto positivo del Frente Amplio o negativo del Partido Nacional? Bueno, es un presupuesto desde nuestro punto de vista ordenado, equilibrado y audaz. Este presupuesto no se puede analizar si no se tiene en cuenta el contexto país, claramente porque tiene un fuerte impacto en Montevideo. Con respecto al 2019, en comparación con 2022, Montevideo es un departamento que tiene más gente en pobreza, más pobreza infantil, es un departamento más desigual, es un departamento donde las familias tienen menor nivel de consumo con respecto al 2019. Es un departamento muy golpeado por la violencia con respecto al 2019, lo vemos en el transporte colectivo, lo vemos en los clubes de baifútbol cuando los recorremos que le han robado todo el equipamiento y los cables, por ejemplo, y que tenemos además una dramática situación con respecto a las personas que están viviendo en la calle. Ese es el contexto económico-social en el que cae este presupuesto de la Intendencia. Y luego hay un contexto político, innegable, que tiene que ver con la asfixia económica y financiera que ejerce el gobierno nacional hacia Montevideo, que tiene que ver con los 50 millones de dólares que nos negaron con respecto a mayo de 2021, donde estaba la primera propuesta del programa BID, versión 0 le voy a decir porque después hubieron otras. Nos recortaron 31 millones de dólares del Fondo de Infraestructura Metropolitana. No nos renovaron la partida de 100 millones de dólares que había votado el Congreso Nacional de Intendentes. Nos han cargado con costos administrativos del SUSIBE. Y después, por decir alguna cosa más allá de lo que tiene que ver con la discusión jurídica, hubo una intervención inédita del presidente de la calle, apelando al artículo 300 de la Constitución, para llevar un tema a la Cámara Baja para negarle la posibilidad de ingresos a Montevideo. Ahí hay 500 millones de pesos que se negaron a Montevideo y que iban para caminería en la periferia, que es donde el transporte de carga más circula. Si sumo todo lo que he señalado, estamos arriba de los 200 millones de dólares que se le ha recortado a Montevideo y que no están en las calles, no están en inversión, no están en obras, y obviamente la Intendencia muestra un presupuesto superavitario en lo económico, modesto pero superavitario al fin, pero también superavitario a nivel social, porque no le dimos la espalda a todos los problemas que tienen los montevideanos en el campo de la pobreza, en las ollas populares y en todos los programas que estamos desplegando en el territorio. La visión del Partido Nacional, Barrios Bobe. A ver, creo que la argumentación del Frente Amplio es claro, es decir que no pueden hacer por culpa del gobierno nacional. Montevideo recauda 2 millones de dólares por día, de lunes a domingo, 800 millones de dólares es el presupuesto de la Intendencia Municipal de Montevideo. La distribución es más del 44% va a salarios, a retribuciones personales, algo así como un 37% a gastos de funcionamiento y un 10% a gastos, a las inversiones, a esas inversiones que Montevideo necesita y que está atrasado. Es el porcentaje más bajo de inversiones de los 35 años de gobierno del Frente Amplio. Eso, donde cada uno prioriza, es responsabilidad de cada uno de las administraciones. Yo entiendo la situación que todos vivimos en este país, que fue el producto de la pandemia, y muchos de esos indicadores que dice Claudio son coletazos sociales de lo producido en la pandemia. Cuando se hizo el presupuesto nacional, hubo que hacer determinadas opciones. Recordemos que la pandemia fue 13 de marzo del 2020. Entonces, cuando se estaba configurando el presupuesto nacional, que no sabíamos cuánto se iba a gastar, entre darle 100 millones a Montevideo, que no sabemos si se necesitaban o no se necesitaban, o era justo capaz que dárselo a otros departamentos del interior que están más atrasados y no recaudan tanto como Montevideo, o destinarlos a la salud, a lo social, porque recordemos, no sabíamos cuánto iba a durar eso, qué recursos íbamos a necesitar. Bueno, fue una opción del gobierno nacional. Pero además,
la tasa de inflamables que decía Claudio, primero, fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia que la declaró inconstitucional. Segundo, cuando vino el director de recursos financieros nos dijo que tenía un impuesto que iba a ser acorde a la constitucionalidad. Tercero, cuando se mandó a la Junta Departamental ni siquiera lo llegamos a discutir, y ni siquiera el presidente pudo aplicar el artículo 300 porque no se discutió, no se aprobó. La Intendencia lo retiró. Y lo retiró porque empezaron a salir una serie de tributaristas que decían que ese impuesto nuevamente iba a ser inconstitucional. O sea, se iba a aprobar en la Junta, capaz que se empezaba a cobrar y nuevamente iba a ser, si Duxa, si DISA impugnaban ante, o algún otro sello distribuidor impugnaban ante la Suprema Corte de Justicia, nuevamente iba a ser derogado. Pero hagamos énfasis en los temas de Montevideo. No le echemos la culpa al gobierno nacional. Montevideo tiene un presupuesto enorme, uno de los mayores presupuestos comparado incluso con entidades del gobierno nacional. Entonces, que Montevideo se haga cargo de los problemas de Montevideo porque bastante recauda y el afán recaudador de Montevideo cada día es mayor. Veía que Villar quería... A ver. Sí, a mí me parece que hay cuestiones que están bueno contraponer. No sabemos si lo necesitaba. Montevideo junto con Cerro Largo y con Rivera tiene los mayores niveles de pobreza del país, por lo cual decir si lo necesitamos o no, entendemos que sí los necesitamos. Cerrar 40 SOCAT al comienzo del periodo no son efectos colaterales o cuestiones que vienen dadas, son decisiones políticas. Se cerraron 40 CAIF, SOCAT dije, se cortaron 10.000 becas en INEFOP. No se puede entender el estudio de trabajo de la Intendencia si no se tiene en cuenta eso. Uruguay Adelante se retira de las ollas populares en febrero. No se puede entender la asistencia de la Intendencia en las ollas populares en más de 320, al menos en una intervención, y en la actualidad con 224. Nosotros votamos una ayuda extraordinaria de la Junta Departamental para reforzar también en la crisis hídrica 18 millones de pesos de mayo a agosto con respecto a lo que es la ayuda a las ollas, la ayuda a los merenderos, la ayuda a las viviendas de UNASPU. También estuvimos en los refugios de animales. Es decir, Montevideo se hace cargo, no le dice al gobierno nacional, el problema de la situación de calle es tuyo, arreglate. No, integramos un consejo consultivo de calle donde estamos con NITEP, con la Defensoría de los Vecinos y las Vecinas, en donde estamos con el SECODEC, con la Intendencia y con el MIDES, analizando el problema y nos ponemos a la orden. Tenemos 3 centros diurnos de situación de calle que los ponemos a disposición. Digo esto porque cuando la intendenta pide ayuda y está haciendo gestiones para recibir apoyos del BID o de embajadas, se la critica porque no es su competencia. Pero cuando nos necesitan, la intendencia está. Y lo mismo sucede a nivel nacional y sucede a nivel municipal, donde se habla poco y en donde el gobierno del Partido Nacional, en el municipio CH y en el municipio B, es desastroso en los niveles de ejecución, fundamentalmente en limpieza, en donde el CH se dejó de ejecutar 5 millones de pesos en el 2022 con respecto a la Boca de Tormenta. Lo digo porque después vienen las inclemencias del tiempo, nos acordamos ahí, y la Intendencia tuvo, en el evento del 17 de agosto, intervenciones en 137 Boca de Tormenta ayudando a los municipios que tienen una enorme dificultad de ejecución, en particular en el CH y en el E. Brevemente, Boe, para responder esto, si Paula puede hacer su pregunta. Sí, lo que pasa es que es extenso los planteos de Claudio. Lo de los OCAT es una decisión del MIDES y la nueva sustitución no fue que se retiró del territorio. El nuevo programa del MIDES está comprobado metodológicamente y los números lo dicen, es mucho mejor que lo del SOCAT. Digo, son visiones distintas de la situación. La limpieza no corresponde al municipio. La limpieza, todo lo que pasa en el contenedor y alrededor del contenedor es responsabilidad de la Intendencia de Montevideo, no de los municipios. El municipio CH es el que más hace prevención en cuanto a bocas de tormenta. La situación en el municipio de H no ha sido de inundaciones. Las inundaciones han sido en los cursos de aguas, ríos, cañadas y arroyos, que son responsabilidad de la Intendencia y que no limpia. Entonces, no traigamos a hacer un relato que no es el correcto. Vuelvo a decir, las inversiones, yo le pregunto al televidente qué obra emblemática tiene la administración COSE. En la administración Martínez podíamos hablar de determinadas obras, pero no es así. Entonces, hablemos de los problemas que tiene Montevideo en cuanto a su distribución, en cuanto a las obras, en cuanto a la movilidad, en cuanto a limpieza y que son responsabilidad de la Intendencia. Vuelvo a retirar lo que se dijo de los municipios CH y E no es así. Es más, todo el dinero de inversión del municipio A se destinó a cultura. Y en cuanto a las ollas populares, cuando le preguntamos con el dinero que se había establecido en el presupuesto
en la rendición de cuentas 2022 a cuántas personas habían llegado, cuántos platos de comida había dado la Intendencia, no tenían ese número, no lo pudieron contestar. Entonces, ese es el problema. El problema no es cuánto se gasta, es que se gasta mal. Bueno, ahí justamente quería ir para preguntarle a Ledil Barrios Bove, ¿en qué se gasta mal? O sea, se gasta mal, hay un determinado presupuesto y tú decís, se gasta mal, no se dice esto, no se dice lo otro, pero entonces, ¿qué gasto concretamente es el que tú observás como que estuvo mal hecho, dinero mal destinado o a dónde podía haber ido? A ver, estas administraciones del Frente Amplio han trabajado bajo el ensayo y error. No hay una planificación. Ustedes han pasado hace pocos días que se desmanteló o se retiró la estación inteligente en el Quibón. Sí. Se puso, se invirtió un dinero, no se mantuvo y después se tuvo que retirar. Hubo una planificación. Si voy a poner una estación de ese tipo, tengo que prever el mantenimiento, porque si no es tirar la plata. En la Ciudad Vieja, los bancos de la Plaza Zavala se gastaron $450.000 y no tuvieron, y se tuvieron que retribuir. No voy a ir a años atrás a los 80 millones del Corredor Garzón y de General Flores, que con eso sería... Por eso digo, estamos hablando de cómo se gasta. Te puedo decir, esta administración proyectó el tema de los parquecitos, se invirtió técnico, se invirtió pienso, se canceló porque no lo podemos realizar. Los parquecitos eran una serie de 8 paradas que se iban a realizar en 8 municipios de Montevideo, y se vendió como un gran proyecto de la Intendencia y no se realizó. Paradas de ómnibus que iban a tener un espacio más... Jardín. Por eso se le decía parquecitos, iban a tener otra estructura más... de mayor disfrute, decía la Intendencia. No se realizó. El tema de las paradas de ómnibus, que tanto se necesita los días de lluvia, los días de viento. Se proponía la panacea, que era paradas con pantallas LED, con cargadores USB, algo que se sabía que no se podía realizar, y se llegó y se quedó desierta la licitación. Esas son serie de obras que realiza la Intendencia, o que no realiza, que son proyectos que después quedan truncos. El dinero del contribuyente no llega. Podríamos hablar la discusión si TV Ciudad es pertinente o no pertinente, ahí hay $7 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Démosle la palabra a Vitillac. Por favor. ¿Cómo se puede decir que Montevideo no está en obras o que Montevideo no tiene obras emblemáticas? Tenemos intervenciones importantes en el Parque Rivera, en el Botánico, en el Parque Rodó, en el Parque Barofio, en el Prado, Balcón del Cerro, vos no lo votaste. La gente del Cerro va a tener una obra a los pies de la fortaleza que vos no votaste. También tenemos obras en el Teatro Verano. Tenemos una inversión de 185 millones en Villa Dolores. Tenemos inversión de 26 millones de pesos en Punta Pinillo. Tenemos casi 100 obras entre los ciclos 21 y 23 del presupuesto participativo. Cada obra tiene un promedio de 4 millones de pesos. ¿Cómo se puede decir que no hay obras? Estamos haciendo Luis Valleverres, Mendoza, 21 de septiembre, Camino Repeto, Luis Alberto Herrera, que vamos a hacer entre General Flores y San Martín, Osvaldo Rodríguez, una obra que vos sabés bien porque estuviste recorriendo, Cochabamba, y también la participación que tuvo la Intendencia en el viaducto de los accesos, donde es una obra nacional que viene del gobierno pasado, pero con gran intervención de Montevideo. 14.000 luminarias LED en avenidas principales, y lo que tiene que ver con el Late Ciudad Vieja, donde estamos haciendo semi-peatonales en Rincón, Reconquista y Colón. ¿Cómo se puede decir que Montevideo no está en obra? Y sobre la voracidad fiscal, que es algo que se habla con mucha facilidad. Estamos proponiendo una rebaja a partir de enero de 2024 de la franja 1 y 2, que va a afectar una disminución de 350.000 cuentas de la contribución inmobiliaria. Esto es el 70% de los padrones. Acabamos de exonerar hace un mes el adicional mercantil a los comercios que están en Ciudad Vieja y que en cierta manera fueron afectados por las obras. Resolvimos el 25 de enero, levantando el receso, exonerar a los productores rurales ante lo que fue la sequía. Hicimos rebajas de la contribución y diferimiento de pago a los hoteles cuando estuvo la pandemia. Estamos exonerando el 50% de la contribución a hogares monoparentales que tienen ingresos por debajo de 40.000 pesos y que no superan la franja 1. Estamos con convenios, digo esto por la voracidad fiscal. Hicimos un convenio con Waze, la aplicación Waze, para decirle dónde van a estar las cámaras y que las pueda colocar en la aplicación para que la gente sepa. Entonces, bonificación de tasa bromatológica, comerciantes que puedan atar condiciones de empleabilidad colectivos que entendemos que son importantes atender. Mujeres de mayores de 45 años, personas trans, colectivos afrodescendientes y personas con discapacidad. ¿Cómo se puede decir
con todo lo que acabo de decir, primero, que no estamos haciendo obras y que tenemos voracidad fiscal. Bueno, la carga tributaria global de Montevideo es la más baja del país, junto con Canelones, y es más baja incluso, comparándonos con nosotros mismos, que la del 2019. ¿Por qué Barrios Bóveda, perdón, no votó esas obras que señalaba? A ver, no todas las obras no las voté, pero además, vamos a claro, Claudio acaba de mencionar 20 obras. 20 obras para todo Montevideo. Con esas 20 horas vamos a cambiar Montevideo, vamos a solucionar los problemas de movilidad que tenemos, los problemas de limpieza, toda la serie de problemas que tiene Montevideo con 20 obras. Solo presupuesto participativo son 100 obras. Yo te respeté. Presupuesto participativo hay si me vas a interpretar, decí lo que dije. Pero presupuesto... Te nombré 150 horas. 150 horas no nombraste. Presupuesto participativo hay todos los años. Y excluí todas las obras menores a 10 millones de pesos. Con eso te digo. Yo te respeté, si no vas a respetar los tiempos de cada uno. Presupuesto participativo ha habido, ya te va por lo menos en la 5ª edición, ha habido en todos los periodos. No pongas como obras nuevas de esta administración, yo me refiero a obras emblemáticas de esta administración. No hay ninguna. Esas son las obras que tiene que hacer. El zoológico de Villa Dolores se estaba realizando desde la administración anterior. Las luces la votamos tú y yo, las 70.000 luminarias, son del periodo anterior. Está cortando cinta del periodo anterior. Yo te respeté, por favor respetame, porque si no yo también te voy a empezar a interrumpir. Lo de la contribución que dice la voracidad fiscal es verdad, pero lo que no dice la Intendencia es que recaudó 500 millones más y esta disminución son 300, o sea, se quedó con 200 en el camino. La voracidad fiscal dice que entre lo que pensaba en el presupuesto quinquenal, decía que este año iba a recaudar, y lo que efectivamente recaudó fue 1.900 millones de pesos más. A eso es lo que digo. ¿Dónde se destinaron esos 1.900 millones de pesos más? Yo le pregunto al televidente, ¿está mejor su calle? El transporte colectivo tiene línea de circulación, lugares, carriles especiales para que pueda circular más ágil y la gente deje el auto y se suba al ómnibus. No, la situación en las obras, en las veredas, está mejor que antes, la limpieza. La discusión por las papeleras, ¿está mejor la limpieza? Alrededor de su contenedor, ¿está limpio? Los contenedores que ¿están quemados o están en buenas condiciones? Todo eso... por eso es que decimos que un balance no son solo números, son gestión. Y la gestión de Carolina Cose, a la prueba está, realmente deja mucho que desear. Estas obras son las obras que hacen todas las intendencias. Si no, vamos a decir, tapamos 5 pozos o hicimos 10 metros de cordón cuneta, y es una obra emblemática. ¿Cuáles son las áreas, me queda la duda, que usted hubiese priorizado para este presupuesto? A ver, yo hubiese priorizado los temas de limpieza y los temas de movilidad. Básicamente Montevideo, lo vemos todos, a las horas pico no podemos circular. El transporte público cada vez demora más y lo que te dicen todos los estudios es que es lo que hay que priorizar, hay que agilitarlo. Todos los proyectos que ha hecho la Intendencia, por ejemplo, de Solobús, han fracasado. ¿Por qué vamos a Buenos Aires y tenés la 9 de julio el sistema que se pudo implementar? Es brillante. ¿Por qué acá no se puede? Entre otras cosas porque no hay obras. Yo reconozco, porque tampoco es todo malo, del periodo pasado la inversión que se hizo en Luis Alberto Herrera cambió, fue una obra emblemática. En este periodo, ¿hay alguna obra de esa magnitud? Podemos criticar el viaducto enfrente a Clínicas. Yo creo que debería haber sido otro tipo y más largo. En esta administración, ¿hay alguna obra de esa magnitud? No hay obras. El túnel. Sí, perdón, el túnel, o como yo le digo, la zanja, porque es muy cortita y muy chiquita. A ver, vos votaste en el periodo pasado 16,5 millones de dólares con un endeudamiento de 25 años para el Centro de Gestión de Movilidad en su fase 3. Sí. Eso ha sido una política departamental que ha dado buenos resultados. ¿Ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿En los tiempos ha cambiado? No te pongas nervioso. No, yo no me pongo nervioso. Probá el café que está rico. Probá el café que está rico. El Centro de Gestión de Movilidad, ha tenido buenos resultados en términos de la baja de los niveles de lesividad, de la baja de los niveles de siniestralidad. Cuando yo hablaba hoy de las obras del Montevideo Adelanta, por ejemplo, está todo lo que se está haciendo con el tránsito adaptativo. Se está invirtiendo en esa especie de supracoordinación semafórica para mejorar los tiempos. Se está haciendo ahora el 21 de septiembre. Cuando yo hablaba de obras, no incorporé los 70 barrios que se van a intervenir al finalizar el periodo. Ya van 60. Estamos hablando de 800 millones de pesos que se van a invertir en esos barrios. Pero de esas obras, ¿a cuál es la Intendencia le da el valor de, bueno, esta es una obra emblemática?
como por ejemplo podría ser Pero Leonardo, si la vos- reforma de la avenida Larrañaga o, sin ser realmente, no quiero elevar el túnel del Clínicas al valor de obra emblemática porque me parece que no lo es, pero tiene su importancia. Yo creo ¿Cuáles que- de esas obras tienen? Yo creo que una obra en Luis Valleverres es importante para los vecinos ¿Qué se de está Paso de la haciendo ahí? Arena, ¿Qué ¿verdad? qué se está haciendo ahí? Se está haciendo toda la calle o sea, que esa obra era el Fondo de Infraestructura Metropolitana que nos cortaron. Y esa obra se incorpora en el Montevideo Se Adelanta. ¿Pero qué se está haciendo ahí? Se está haciendo de Tompkinson al Pantanoso, se está haciendo toda la obra de pavimentación. Si yo te digo que estamos haciendo Camino Repeto para unir Belloni con Camino Maldonado, es una obra de relieve por lo que tiene que ver con el transporte de carga y también la densidad de población que en los últimos años ha crecido enormemente. Camino Mendoza, lo mismo. Te podría señalar lo que dije sobre Luis Alberto Herrera, pero en el tramo de San Martín a General Flores. Estamos haciendo obras en todos los municipios, pero estamos en los barrios acercándonos a los problemas, cuando desde mi punto de vista el gobierno nacional se aleja. Por eso, todo lo que yo estoy señalando no se puede analizar si no se entiende, si no se conoce los números de la asfixia económica y financiera que nos hace el gobierno nacional, ese ensañamiento que tiene con Montevideo. Y si nosotros no tenemos en cuenta todo eso, no podemos tampoco valorar todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, en vivienda, el Ministerio de Vivienda en Montevideo, en 2 años y medio, no movió una carretilla, no cargó una bolsa de Portland arriba. No ¿Por qué? Porque, y incluso, tuvimos que hacernos cargo de proyectos que ya estaban licitados, que estaban para ser ejecutados, y que no liberaban los fondos el Ministerio de Vivienda. Y nosotros, para no trancar esas horas, tuvimos que liberar plata que no es nuestra. Nos estuvieron debiendo $6 millones en 2 años que recién hace poco terminaron de pagar. El plan Avanzar recién empezó en este año a tratar de generar algunos cambios. Estamos trabajando en 6 asentamientos en conjunto, en este momento en 2 en particular, La Paloma, Caucelia y Antares. Pero eso demoró 2 años y medio. 2 años y medio. La situación de seguridad en Montevideo que impacta Claro, a nivel de Montevideo tiene que ver con cuestiones que pasan en el transporte colectivo, en los centros educativos. ¿Saben cuántos cables han robado en el 2022? 52 kilómetros de cable han robado en el 2022. De Canal 12 a Parque del Plata es lo que han robado de cable en el 2022 y que los municipios tienen que poner la plata. Eso, obviamente, deja de estar en políticas sociales, deja de estar en barrio, deja de estar en limpieza de boca de tormenta, deja de estar en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento. Eso es lo que está viviendo Montevideo. Por eso yo no puedo analizar como este presupuesto en paracaídas, como que cae, y eso son cifras que no tienen nada que ver con lo demás. Operan bajo una realidad, y es una realidad bastante adversa. ¿El gobierno asfixia a Montevideo? El gobierno no asfixia a Montevideo. Montevideo sigue poniendo con excusas esa situación. El robo de cables, esa es la misma cifra que 2019. Entonces no nos vengan a decir ahora que es la situación por este gobierno. Cuando eso pasaba en el gobierno del Frente Amplio, la Intendencia de Montevideo no decía nada. Es así. Claudio fue muy claro, puso como ejemplo 60 barrios, 800 millones de pesos contra 800 millones de dólares que recauda. Ese es el gasto en inversión. A ver, el gasto de inversión, cuando yo decía un 10%, el 10% de 800 millones, ¿cuánto es? 80 millones. Solo eso es lo que se destina a cambiar Montevideo. Las obras, a ver, si no hiciera ninguna de estas obras, estaría paralizado Montevideo. O sea, vuelvo a decir, no haríamos un bacheo, no haríamos una obra nueva, una calle. Nadie está diciendo que no se hacen estas cosas. Pero las obras que se necesitan transformar, la mayor inversión no se está realizando por parte de la Intendencia. Y eso es lo que decir, lo que se destina, lo que se recauda es mucho dinero. Montevideo podría estar distinto con esa distribución. Lo que no ha podido el Frente Amplio es cambiar cómo se reparte la torta. Y todavía en el presupuesto ellos votaron, el Frente Amplio, que en caso de que Montevideo recaude más plata va a ir para salario. No es que más plata vaya a ir para inversión, más plata va a ir para salario. Si seguimos pensando con esa lógica, Montevideo va a seguir siendo gris, va a seguir teniendo todos los mismos problemas que tiene y que no se han solucionado. Yo invito, y vuelvo a decir, invito al montevideano a salir a recorrer las calles y el tema de la basura. Por ejemplo, ahora se dice que es de la gente en situación de calle. El periodo anterior se echaba las culpas al mayor consumo. Siempre hay una excusa para no solucionar los problemas. Montevideo parece que es
el emporio de la excusa. Montevideo se haga cargo de los problemas que tiene que solucionar. La intendenta de Montevideo no esté en campaña electoral, no recorra todo el país y se le solucionen los problemas de Montevideo. En grandes números, el 47% del presupuesto va a sueldos, Exactamente. 37% a funcionamiento Sí. y 11% Y casi 10 y medio. Siempre se movió entre el 42 y el 43 y el 47%. Ese es el problema. Siempre Ese se es el movió problema. en Exacto, a eso ese es voy. el problema. Pero no hay grandes Es diferencias. histórico, Es digamos. histórico. Siempre Es se movió. histórico. Pero ¿hay una posibilidad de eso alterarlo? O Claro que hay- sí. Bueno, acá hay un esquema de cinismo político sin precedentes. A ver. Mire, Cinismo. sí, cinismo político. Si te entra el saco, te lo pones. Si no, va para otro colega. Nos niegan recursos del BID para saneamiento, nos reclaman que falta saneamiento. Nos niegan recursos para limpieza y nos reclaman que falta limpieza. No nos votan en Montevideo se adelanta y nos reclaman que falta inversión. Por suerte salió con votos propios y lo pagamos antes del 2025. Nos critican el exceso de empleados, o que no se puede bajar, y va la alcaldesa del CH a pedir que haya más empleados, más funcionarios. ¿Tá? Nos critican los jornales ABC, porque no incorporamos más municipales y hay una especie de situación que no está equiparada, obviamente. Pero sacan una ley nacional sobre jornales solidarios en donde cargan a las intendencias con muchos costos de esos, también incorporándoles más problemas. Entonces, nosotros esto lo convivimos a diario, lo normalizamos, pero es importante cuando tenemos la oportunidad de transmitirle a los montevideanos cuál es la situación política, también está esto. Este doble juego de quitarte recursos para después poderte reclamar y en ese fogoneo que se genera, realmente para que la tribuna te aplauda, para poner un tuit que tenga bastantes amplificaciones, eso es lo que está en juego cuando nosotros vemos la situación en la que estamos operando. No nos retiramos de ninguna responsabilidad propia, ayudamos y complementamos al gobierno nacional y ayudamos y complementamos a los municipios que tienen problemas de gestión severos, en particular los que yo señalaba, Claudio, CH y municipio. A ver, en última instancia, ¿te parece que la calidad de vida de los uruguayos se juega en las obras que tú acabas de mencionar o hay una urgencia con la prioridad del saneamiento, la limpieza y la iluminación en ciertos puntos calientes de Montevideo? Ana, yo pienso que sí. Yo cuando digo 70 barrios estoy diciendo situaciones que le cambian la vida a la gente. Yo te invito a que vayas al 6 de septiembre, Camino Bufa y San Fuentes, y que preguntes a los vecinos el camino que se abrió, que les ahorra 7 cuadras a la parada de ómnibus a las 11 de la noche, si no es un cambio cualitativo. Incorporamos caminería, incorporamos luz. Te invito a que vayas al 21 de enero, en Camino de la Abeja y Camino Mendoza. 6 cuadras se ahorran los vecinos con la línea local que incorporamos y la iluminación que la intendenta Cose generó a partir de hace un par de semanas. Te invito a que vayas al asentamiento 19 de abril, donde se hizo toda la caminaría interna del barrio, ahí en Luis Valleverres y la Ruta 5, y que veas la plaza polifuncional que les hicimos. Te invito a que vayas a esos lugares. Y esta situación Pero problemas de saneamiento son categóricamente más elementales para poder vivir con calidad de vida. No tengo ninguna duda. Por eso cuando fuimos a hablar con el BID y le planteamos una inversión ambiciosa de 120 millones, nos dijeron que sí, que teníamos capacidad de pago. Pero cuando fuimos a hablar con Arbeleche, prefirió no dar saneamiento a muchos barrios de Montevideo, porque aparte nos acercábamos al plan director de saneamiento hacia el 2030 de una manera importante. Sabes que son mentiras. Y Sabes que son mentiras. eso impactaba en el déficit fiscal nacional, porque ustedes saben que cuando nos endeudamos por saneamiento con el BID, lo paga la Intendencia, pero el endeudamiento es nacional. Y eso impactaba en el déficit fiscal, por eso nos dijeron, no, 120 no, 70 sí. Entonces, todo esto, porque queda bastante lejano, se dio en el marco de la discusión de la LUC. 27 de marzo fue el referendo de la LUC. Nos dilataron la discusión del programa BID de saneamiento para no pagar los costos políticos de votar en contra ante el referéndum. Había que ir a buscar votos por el no, a Casabó, a Rincón del Cerro y a Bola de Nieve, habiéndole dicho que no a los vecinos por el saneamiento. Por eso dilataron la discusión para después del referéndum. Dejémosle responder esto a Barrio Bove. Hace 2 días, en el barrio Sarandí, se inauguró una obra de saneamiento por parte de la Intendencia. Esa obra de saneamiento fue propuesta por el Partido Nacional. Con los fondos que quedaban del Plan de Saneamiento 5 lo propuso el Partido Nacional y ni siquiera nos invitaron a recorrer las obras. Ese saneamiento llegó por propuesta del Partido Nacional. La propuesta de saneamiento de la Intendencia de Montevideo con los fondos BID eran 2.500 personas. Gracias al Partido Nacional que se opuso y logró fueron 12.500. ¿Por qué? Porque ellos esperaban comprar contenedores, la compra de contenedores, que siempre se ha hecho con recursos propios, diferirle que la pagara el próximo gobierno. A eso nos opusimos, porque queríamos más saneamiento y logramos más saneamiento. Las obras del plan ABC que Claudio hablaba anteriormente en su primera intervención,
tiene que ver con que nosotros sí apoyamos los jornales solidarios, porque todo lo que se paga por jornales solidarios va al bolsillo del trabajador. Lo que se destina del plan ABC, 1/3 no llega al trabajador, 1/3 se la lleva a la ONG. Entonces, lo que paga, pongámosle que son 15 pesos, 5 pesos se lo lleva a la ONG. Lo que se paga por jornales solidarios, si son 15 pesos llega al trabajador, al que lo necesita. Ahí está esa siempre tercerización en las ONG que no sabemos qué ocurre. Cuando tú nos decías mayor personal, sí, claro, nosotros queremos que la Intendencia tenga mayor personal obrero y no 130 contratos de confianza que entraron para la parte de comunicación para que sigan a la Intendenta y le hagan la campaña política a la Intendenta. Yo prefiero que haya 100 choferes más para las barredoras, para las barométricas. El alcalde del municipio A dijo que tenía un solo chofer para la barométrica nueva que había comprado y que no podía tenerla en 2 turnos, para limpiar los pozos negros. Entonces, entre decirme que pienso un asesor de comunicación y un chofer, sí, yo prefiero un chofer. ¿130 personas en comunicación? Aproximadamente. Entonces, digamos las cosas como son. Cuando tú me decías cuáles son las prioridades, esas son las prioridades. Yo pienso que la Intendencia, capaz que en determinadas funciones administrativas, y más ahora con la tecnología, no es lo mismo, antes capaz que necesitabas 5 funcionarios para hacer una tarea, hoy capaz que con un programa necesitas 2, esos otros 3, en la medida que se jubilen, ir tomando personal que realmente se necesita. Los ingresos que están ocurriendo en este momento, hay 300 mujeres obreras que siguen hace 10 años esperando para entrar a la Intendencia y se toman otro tipo de funcionarios. Eso es lo que necesitamos para cambiar Montevideo. Cuando se habla de las obras de saneamiento, votamos. Cuando se habla de la limpieza, cuando no es endeudamiento, a que pague el siguiente periodo, lo hemos votado siempre. Lo votamos en el periodo anterior y lo votamos en este. Entonces, no juguemos al doble discurso y que el papá malo es el Estado y que el gobierno nacional no te deja hacer las obras. Reitero, con 800 millones de dólares habrá cosas que la Intendencia puede hacer y no hace. Y reitero, no son obras estas significativas. Y muchas de las obras del Plan ABC, yo, por delicadeza de las personas que viven en esos barrios, que además te piden muchas veces reserva, hay obras que se hicieron en los primeros años que fue una capallita de bitumen que ya no existe, las lluvias se las llevaron. Entonces, si vamos a hablar de, vuelvo a decir, obras emblemáticas, cambio en Montevideo, yo le pido al televidente que recorra Montevideo y que me diga si en estos 3 años de la administración COSE ha cambiado. Veamos el centro de Montevideo. Políticas públicas como que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las bicicletas. Se eliminó la Rambla sin motores, se eliminó los sábados 18 de julio que reactivaba el comercio, se retiraron las bicicletas públicas que era el sistema Movete, no se han vuelto a poner más. ¿Tienen el dato de cómo compara Montevideo con la cantidad de funcionarios que trabajan en la comuna con otras ciudades de similar tamaño del mundo? Yo en este momento no lo tengo en mi despacho, acá no lo traje, pero... Sí, claramente tenemos la comparación con las otras intendencias del país, lo ¿verdad? Que sí tenemos, no sé cuál es el modelo de intendencia. El modelo del Paysandú. El modelo de Paysandú sí, en 5 años bajó la cantidad de retribuciones personales y aumentó un 30%. El de Paysandú. El de Paysandú. No el de Artigas. No, el de Cerro Largo. Donde hay clientelismo y despotismo, ahí no es tu modelo. No es en Maldonado. Clientelismo no hay en Montevideo. Clientelismo no hay en Montevideo. La situación de despotismo que viven los trabajadores de TV Ciudad. 3 directores que echaron, que tuvieron que reaccionar. ¿Qué es despotismo? Claudio. Estamos hablando de conceptos diferentes. Despotismo. Sí. No es déspota. Lo que yo te digo es... Carolina Cosa no es déspota. Para mí no. Ah, bueno, para mí sí. Seguramente vos quieras... Tenemos otra situación. Digo, seguramente vos quieras instalar. ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu modelo? Te pongo el de Paysandú, no es el de Montevideo. El de Artigas no. No es el de Montevideo. El de Artigas no. No es el de Cerro Largo no, bueno. sin dudas que no. El de Maldonado... Sí, muchísimo El de mejor. Maldonado, que han deudado al departamento de una manera extraordinaria. El de Maldonado, por ejemplo, tiene radares pedagógicos que acá no. Que estaba en discusión el otro día. Acabo de decirle el convenio que tenemos con Waze, donde se está avisando a los ciudadanos, a los conductores. ¿Cuándo fue el convenio con Waze? Fue hace poco. Hace poco, sí, pero hace 4 años que viene recaudando los radares en Montevideo. ¿Cómo es el sistema de Montevideo? Vos votaste para más cámaras. ¿Vos te acordás de eso? ¿Cómo es el sistema de Montevideo? Decile a los montevideanos, Javier, decile a los montevideanos que vos votaste 16 millones y medio de pesos, los votaste de dólares conmigo, para más cámaras, para más paneles y para más sensores, porque es lo que yo digo del sistema político. Lo que hago es critico una gestión de la que soy parte o de la que niego fondo. Es difícil cambiar de esa manera, ¿no? Tú dijiste cámaras, sensores y controladores. Yo no voté radares.
Y lo que te voy a decir, la diferencia que el otro día estuvo la nueva discusión por el tema de los radares en las rutas nacionales. Yo comparto lo que hace Maldonado. Maldonado te pone un radar pedagógico, que es esos paneles que te indican la velocidad, 100 o 200 metros antes del radar que te multan. El Ministerio de Transporte colocó 112 radares y vos querés defenderlo. Yo te estoy hablando de Montevideo. Sí, Yo te estoy, porque me dijiste modelo, te digo Maldonado. Te digo Montevideo. Vos seguís mezclando lo de lo nacional con lo de Montevideo. Hablá de Montevideo, no hable de lo nacional. Hablá de Montevideo. No te podés hacer cargo de Montevideo. Y por eso traes la ¿Cómo situación. no voy a hablar de lo nacional? No te hablás, no te hacete cargo de lo Montevideo. Estamos contraponiendo dos modelos totalmente Se nos fue el diferente. tiempo. Vos sos defensor de un modelo de crecimiento empobrecedor. Empobrecedor. Sí, Mirá empobrecedor. los últimos números de Sí, desempleo. empobrecedor. Los últimos Que números de la cuentan los inflación. jornales solidarios, que ganan 12.000 pesos. ¿Eso es lo que cuentan para los números de empleo? Por favor, No, Javier. Flavio, lo sabés muy bien. Claudio Vicillac, Hacete cargo de Montevideo. Javier Barrios Bove, muchas gracias por hablar. Muy amables, gracias.